Gloria a Dios, bien amados hermanos, en esta hermosa y bendecida tarde de este hermoso día domingo. Una vez más queremos agradecerle al Señor por sus bondades, sus misericordias y por su amor tan grande. Aunque los distintos amores fallan, pero el amor ágape, el amor de Dios es incomparable. Es el único amor verdadero, el único amor real, el único amor que no falla. Así que agradeciendo al Señor de antemano, hoy queremos una vez más introducirnos en la palabra del Señor y vamos a hacerlo allá en Efesios, en el capítulo 5, versículo 27. Y dice la Biblia: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Padre, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias por esa palabra escrita, Señor Dios mío. Gracias, Señor, porque esta palabra es de mucha utilidad para nuestra vida, para nuestra alma. Gracias, Señor, porque esta palabra es la que nos enseña, la que nos instruye, la que nos corrige, Señor Dios mío. Padre, tu palabra va a ser impartida, va a ser predicada, y que seas tú llevando, Señor, lo que tú tienes, Señor, para la vida de cada uno, Señor Dios mío. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, Señor, que tú, Dios mío, satures el ambiente, satura los aires, Señor, y que toda contrariedad, toda oposición de las tinieblas a tu palabra sea derribado en tu nombre, Señor Dios mío, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Muchas gracias, oh Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien, amados hermanos y hermanas, en esta hermosa y bendecida hora queremos impartirles el tema: cómo mantenerse la iglesia sin mancha ni arruga. Algo que pueda estar evidenciado en la vida de la iglesia es que la iglesia se le olvida, se le escapa durante el día, durante la noche, por el diferente sistema de vida o por los sistemas de vida que cada quien tiene. Se le olvida el arrebatamiento de la iglesia. Se le olvida que un día la iglesia va a ser levantada, que un día la iglesia va a ser trasladada a las bodas del Cordero. Luego, usted sabe, el milenio, a vivir 1000 años con Cristo en la tierra, y para luego pues ir a reinar para siempre con Él por toda la eternidad y hasta la eternidad. Es por eso que hoy estamos hablando que la iglesia es necesario que se mantenga sin mancha y sin arrugas. El Señor, hermano y hermana, hace una comparación entre el matrimonio y la iglesia. Pero hoy no vamos a hablar de matrimonio. Y dice que Él se la presentará a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es bueno que la iglesia mantenga en su vida presente no solo el diario vivir humano, no solamente mantener en mente el trabajo, el negocio, la responsabilidad del matrimonio, la responsabilidad del hogar,
todas y cada una de las diferentes necesidades, está bien. Mantener presente que tenemos que ser hacedores de esas responsabilidades, pero que no por todo ello se le escape a la iglesia que el arrebatamiento de la iglesia va a surgir, que el arrebatamiento de la iglesia va a acontecer. Y usted sabe que nadie sabe del día ni de la hora. Usted sabe que eso será en un abrir y cerrar de ojos. Usted sabe que eso será en un instante, en milésimas de segundos. Y por lo tanto, es bueno que la iglesia, si esto lo ha venido pasando por alto, si esto la iglesia no ha tenido un recordatorio personal, es bueno que mantenga ese recordatorio sobre el arrebatamiento de la iglesia de Dios. Porque al mantener ese recordatorio, eso va a hacer que la iglesia de Dios sea una hacedora en su propia vida. Y llenar esa expectativa de la cual Dios está haciendo alusión, está haciendo ver que Él quiere una iglesia gloriosa, que Él viene por una iglesia sin mancha ni arruga, ni ninguna cosa semejante, sino Él viene por una iglesia santa y sin mancha. Ahora bien, ¿por qué el Señor hace mención de que quiere a esa iglesia, óigase bien, sin mancha y sin arruga? Cuando hablamos y el Señor está hablando de la palabra mancha, ¿qué significa la palabra mancha para la iglesia? Recuerde que la iglesia tiene vestiduras. Y esa mancha dice que es una señal o una marca de suciedad en la vida de alguien. Oiga eso. Como número 2, dice que mancha es una persona que tiene un color o aspecto diferente al resto. Dios quiere que esa marca de suciedad en la vestidura de la iglesia no exista. Dios quiere que todas las personas que formamos la iglesia de Dios sobre la faz de la tierra tengamos ese color que identifica la santidad, el color blanco, sin que la vestidura tenga ese aspecto diferente al resto de los que viven santidad. Bendita sea la gloria de Dios. Es por ello que el Señor demanda que la iglesia que Él va a venir a traer, que Él va a venir a arrebatar, que Él va a venir a levantar, sea una iglesia sin mancha en su vestidura. También está diciendo, y sin arruga. Hermano y hermana, ¿qué significa la palabra arruga? Está diciendo que no es regular en cuanto a la forma que lo identifica con su misma clase. Oiga eso. O sea, esa es la identificación
para aquel que no pertenece a la iglesia sobre la faz de la tierra. Esa es la identificación para aquella persona que tiene su vestidura manchada. Esa es la identificación para la iglesia que tiene arrugas en su vestidura. Lo repito, dice que no es regular en cuanto a la forma que lo identifica con los de su misma clase. Usted va a ir a ver un palo de mango. Si el palo de mango es de mango Tommy, usted va a ver que todos los mangos, todos los frutos que el árbol tiene, son identificados por la clase. No va a ir a ver usted otra especie, otra clase de mango en el árbol. No. Va a ver a todos los frutos, todos los mangos de la misma clase. Recuerde que Jesús es la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos, los que estamos adheridos a la vid. Mi amado hermano y hermana, aleluya. Ahora bien, usted debe de tomar en cuenta, aleluya, que Dios es el que está demandando de esto. Por eso Él está hablando para que cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, nadie se quede. Pero es necesario que la iglesia le preste atención al arrebatamiento de la iglesia. Que la iglesia viva en el arrebatamiento. Que la iglesia viva en ese momento que va a acontecer, el traslado de la iglesia. Porque si la iglesia olvida el arrebatamiento, la iglesia va a vivir con mancha y arruga en su vestidura. Y esto va a ser una sorpresa. Y eso va a ser triste y lamentable si la vestidura del hombre o de la mujer que forma parte de la iglesia está con mancha y con arruga. Va a ser triste y lamentable porque esto lo excluye del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, arruga también dice que es una señal en forma de raya irregular que queda en una tela sin cuidado. Cuando la iglesia no tiene cuidado de su vestidura, que es de una tela blanca, hablemos en ese término, entonces esa arruga es una señal, es como una raya en su vestidura, irregular. ¿Qué quiere decir cuando dice que esa es una señal en forma de raya irregular? La palabra irregular nos lleva a decir que es una persona, es una vestidura que no se ajusta a las reglas. Es una persona, es una vestidura que no cumple con los reglamentos de Dios. Y uno de los reglamentos de Dios para que la iglesia, para que usted, para que él, para que ella seamos arrebatados, tiene que ser una vestidura sin mancha y sin arrugas. Entiéndase bien. Porque puede ser entonces que esa persona o esa vestidura no está ajustada a las reglas divinas de Dios. Aleluya. Ahora bien, iglesia, ¿qué es esto entonces sobre la palabra irregular? Es algo anómalo, algo anormal, algo desigual. No está dentro de lo normal. No está en la igualdad de la iglesia que vive
en lo presente con el arrebatamiento de la iglesia. Y como la iglesia vive el arrebatamiento, sabe que no va a haber tiempo de nada. Entonces la iglesia está tratando la manera de vivir sin mancha y sin arruga en su vestidura. Ahora bien, mi amado hermano y hermana, una de las cosas importantes para la vida de la iglesia es la fidelidad. La fidelidad personal nos lleva a mantenernos sin mancha y sin arruga. La fidelidad personal. No trate usted de buscar la fidelidad de X o Y persona, porque a usted ni le conviene, ni le viene, ni le va. La fidelidad debe de ser por el propio bien de su vida. La fidelidad debe de ser por usted mismo, para que usted mismo sea llevado a mantenerse sin mancha y sin arruga, como una iglesia que está preparada para el arrebatamiento de la iglesia. Examínese como iglesia si la fidelidad suya para con Dios está siendo de acorde a la palabra de Dios. Porque mi hermano y hermana, qué triste y lamentable cuando acontezca ese arrebatamiento. Por eso, allá en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 11 y 12, dice la Biblia: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Oiga, ¿cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios? Viviendo, hermano y hermana, en santa y piadosa manera de vivir, esperando el arrebatamiento de la iglesia. Son textos, iglesia, que debemos de subrayarlos o marcarlos o mantenerlos en un listado, para que usted siempre pueda estar viviendo en el momento presente, viviendo el arrebatamiento de la iglesia. Porque si la iglesia está con el recordatorio del arrebatamiento, entonces esa iglesia, ese hombre, esa mujer, va a vivir cuidadosamente. Va a vivir, iglesia amada, con todas las precauciones que la iglesia tiene que vivir para que su vestidura no sea manchada y su vestidura no obtenga ninguna arruga. Bendita sea la gloria del Señor. Por eso Efesios capítulo 2, verso 10 nos indica que es por medio del temor de Dios que podemos apresurar la venida del día de Dios. No se está refiriendo a vivir una vida perfecta, sino a vivir una vida de santidad.
como lo dice allá en Filipenses. Oiga, en el capítulo 3, en su versículo 12, 13 y 14. Filipenses capítulo 3, versículo 12, 13 y 14, dice la Biblia: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro agarrar aquello para lo cual fui también agarrado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dijo, no es que ya lo haya alcanzado todo, no es que sea perfecto, pero voy tras de algo. Y recuerde que Hebreos lo habla muy claramente, mi amado hermano y hermana. Y cuando vamos a los Hebreos, nos vamos a dar cuenta de lo que el apóstol Pablo estaba hablando. Y oiga lo que dice el capítulo 14, aleluya, el capítulo 12, versículo 14 de Hebreos. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esa es la iglesia sin mancha y sin arruga. Porque con mancha y arruga nadie podrá ver al Señor. Para ser arrebatado, iglesia, no influyen ministerios, no influyen talentos, no influyen dones, no influyen liderazgos, no influyen nada por el estilo. Puede ser ministro, puede ser líder, puede ser profeta, puede ser maestro, puede ser predicador, puede ser, hermano y hermana, con X o Y ministerio, con X o Y talento, con X o Y llamamiento, pero si no tuvo santidad en esta tierra, si no vivió, hermano y hermana, dentro del arrebatamiento de la iglesia, y eso lo llevó a la preocupación de vivir sin mancha y sin arruga en su vestidura blanca, hermano y hermana, déjeme decirle, aleluya, que no importa el talento, no importa el ministerio que él o ella tenga, no importa que tan grande sea el ministerio, aleluya, oiga, pero si no hubo santidad, si no hubo, iglesia, el cuidado de no manchar su vestidura, aleluya, de cierto que por la palabra está escrito y está dicho que todo aquel se quedará en el arrebatamiento de la iglesia. Ya es tiempo que la iglesia esté viviendo el arrebatamiento. Cuando la iglesia está viviendo el arrebatamiento, va a evadir todos los pecados habidos y por haber. Cuando la iglesia vive el arrebatamiento, aleluya, va a ser y es una iglesia precavida. Una iglesia con todos los cuidados de su vida. Y es hermosa la heredad que me ha tocado.
Ya no es tiempo de estar jugando al cristianismo. Ya no es tiempo solamente como aquella gente que le dijeron a Jesús: Señor, solamente permítenos llevar tu nombre. Como quien dice, solamente permítenos ser un rótulo de anuncio. No, iglesia, esto no se trata solamente de llevar el nombre de Dios en la vida y seguir viviendo como el hombre o la mujer quiere. El hombre ha venido viviendo, el ser humano, la mujer ha venido viviendo como a él mejor le parece, como él mejor lo interpreta, como él mejor quiere hacerlo, escudándose en una y otra cosa, poniendo pretextos de esto, de aquello y de lo otro. No, iglesia. Y es tiempo que la iglesia tenga ese despertar, que el arrebatamiento está a las puertas. Y en un momento, iglesia amada, va a sonar la final trompeta. Y la iglesia va a ser levantada, va a ser arrebatada, para ir a gozarse a las bodas del Cordero. Pero ¿qué de los que se quedarán? ¿Pero qué de aquellos que tenían mancha en su vestidura? ¿Pero qué de aquellos que tenían arrugas en sus vestiduras? Recuerde que fuimos lavados con la preciosa sangre del Cordero. Fuimos lavados, fuimos regenerados, fuimos justificados por la sangre del Cordero. ¿Qué de esas personas tendrán que quedarse a la gran tribulación? Tendrán que quedarse al gran tormento. Tendrán que quedarse a la gran desesperación. Tendrán que quedarse a esos momentos tan difíciles, tan llenos de dolor y de sufrimiento, donde, iglesia, ahora que el Espíritu Santo está activo por la iglesia, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo nos redarguye. El Espíritu Santo nos recuerda. El Espíritu Santo nos lleva a la plenitud de la presencia de Dios. Y recuerde que cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, el Espíritu Santo también se irá de esta tierra. ¿Quién consolará a los que se queden a la gran tribulación? ¿Quién será el consuelo? ¿Quién les va a redarguir? ¿Quién les va a decir: acepta a Jesucristo? ¿Quién le va a recordar? ¿Quién le va a consolar para que pueda negar el sello de la bestia? ¿Quién le podrá ayudar para que sea negativo? Adorar, a bendecir a la bestia, al falso profeta.
Si el Espíritu Santo ya no está, si ahora el Espíritu Santo lo consuela a usted, hermano y hermana, y en el día de la gran tribulación, ¿quién será? No va a haber nadie, iglesia. Van a ser momentos tan difíciles. Que las enfermedades, los quebrantos de salud, que las pruebas, las luchas, las dificultades, que todas las adversidades, que el trabajo, el negocio, que la familia, que el matrimonio, que los hijos, que esto, que aquello, lo otro, no nos hagan pasar desapercibidos del arrebatamiento de la iglesia en medio de todas y cada una de las diferentes circunstancias de la vida y en todas y en cada una de nuestras responsabilidades humanas. Debemos de mantenernos viviendo el arrebatamiento de la iglesia, porque es así como la iglesia va a evitar que su vestidura sea manchada, que en su vestidura haya una arruga. Bendita sea la gloria de Dios. Oh, mi hermano y hermana, lo que causa manchas en nosotros, lo que causa y ha venido causando las manchas y las arrugas en la vida de la iglesia, ha sido la desobediencia. Porque por ser desobediente a la palabra de Dios, la iglesia se le ha olvidado lo importante de su vida. Se le ha olvidado la importancia de su alma. Se le ha olvidado la importancia de su vida cristiana sobre la faz de la tierra. Por no obedecer esa palabra. Dios ha hablado, Dios sigue hablando una y otra vez sobre algo que debemos de vencer. Y la iglesia no ha querido hacer nada al respecto. Y el hombre y la mujer ha dejado que el pecado se mantenga activo en él o en ella. Y es por eso que él o ella han obtenido manchas. Y debe de saber que la persona manchada, eso lo viene a ser incapaz de ser parte de la iglesia gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto quiere decir que si él o ella es parte de las personas con manchas y arrugas, esto, iglesia, viene a serlo incapaz de ser parte de la iglesia gloriosa que está por ser arrebatada por el Rey de Gloria. Leamos Apocalipsis 19. 19:8. Oiga lo que dice Apocalipsis en su capítulo 19, versículo 8, para la honra y la gloria del Señor. Dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Oiga eso.
limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Cuál es la acción de la iglesia? Tiene que ser una acción justa delante de Dios. Cuando la iglesia es justa, la iglesia es temerosa. Temerosa de Dios. Cuando la iglesia está activada la justicia en ella, viene a ser una iglesia apartada del mal. Viene a ser una iglesia apartada del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso que la iglesia fue llamada para vivir apartada del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Mi amado hermano y hermana, y a ella, aquí en ella, a la iglesia, y a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, oiga bien, limpio, sin mancha y sin arruga, y resplandeciente. Porque esa limpieza, ese resplandor en la vestidura de la iglesia, ese lino fino, son las acciones justas de los santos de la iglesia. Bendita sea la gloria de Dios. Mi amado hermano y hermana, ¿qué está esperando la iglesia? Si está prescrito el arrebatamiento, está predicho el arrebatamiento de la iglesia. Oiga 1 Corintios, ¿qué dice? Allá en el capítulo 15, versículo 50 al 52. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Iglesia, está hablando del arrebatamiento. Es un abrir y cerrar de ojos. Es un acto que debemos de mantenerlo a nuestra vista. Es un acto que debemos de mantenerlo en nuestra mirada. Eso era lo que Pablo seguía. Eso era lo que Pablo vivía. El arrebatamiento. Porque desde el momento de Pablo se hablaba del arrebatamiento, y es lo que estamos leyendo. Y eso era lo que Pablo vivía, y eso es lo que la iglesia hoy no vive. La iglesia se ha enraizado tanto a este mundo. La iglesia se ha enraizado tanto a sus países de origen. Que nos ha llevado, iglesia, a acordarse de una y mil cosas. Pero lo que
que menos la iglesia está haciendo es acordarse del arrebatamiento. Y es por eso que la iglesia, estamos encontrando a una iglesia, a determinadas personas que están viviendo de una manera desapercibida, de una manera incorrecta, de una iglesia de X personas que están viviendo sin el cuidado, de una manera anómala, de una manera anormal, de una manera desigual. A personas que no se quieren ajustar a las reglas divinas de Dios, sino que se están ajustando a su propia sabiduría, a su propia conveniencia. Se están ajustando a su pleno sabor y antojo. Y esto no es de sabores, ni de antojos, ni de sabiduría humana, ni de entendimiento humano. Y esto no es de vivir como yo quiera, sino que en la obediencia voy a darme cuenta lo que Dios me está diciendo que yo haga para ser esa iglesia sin mancha y sin arruga, por la cual Él pronto viene. Oiga lo que dice Primera Tesalonicenses, en su capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Está por venir la ira de Dios. La ira de Dios no ha venido. La ira de Dios no se ha manifestado. Lo que se está viendo son principios de dolores. Mi amado hermano y hermana, aleluya. Porque claramente lo está diciendo. Y usted y yo debemos de entenderlo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y está diciendo claramente, hermano y hermana. Oiga, lo está diciendo con claridad. Y esperar de los cielos a su Hijo. ¿A quién? A Jesús. El mismo que resucitó hace más de 2000 años. Que venció la tumba, venció la muerte. Ese Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Alabado sea el nombre del Señor. Ya es tiempo, iglesia, que viva con el arrebatamiento a su vista, a su mirada. Que el arrebatamiento usted no lo tenga en el olvido. Que el arrebatamiento no lo tenga, como quien dice, debajo de la mesa, donde usted no pueda verlo, dentro del ropero, dentro de la platera. No. El arrebatamiento de la iglesia usted tiene que mantenerlo en su mirada, bajo su visión, bajo su mirada. Y esto nos va a ayudar a tratar la manera de vivir con fidelidad delante de Dios. Es tiempo que la iglesia se apercate, que la iglesia se examine cómo ha venido viviendo, cómo está viviendo. Esta palabra ya no la acomode como usted quiera acomodarla. Acomodémonos a la palabra de Dios.
Porque la palabra es viva y eficaz. Porque esta palabra es vida. Porque esta palabra es salvación. Porque esta palabra es arrebatamiento. Porque esta palabra es santidad. Porque esta palabra es el todo para la iglesia. ¿Cómo puede mantenerse la iglesia sin mancha ni arrugas? Con fidelidad personal. Eso nos va a llevar a que rechacemos todo aquello que quiera manchar nuestra vestidura. La desobediencia. La desobediencia tiene un sinnúmero de sinónimos que vienen a ser pecado. Usted que no ha querido dejar determinaciones en su manera de vivir, en su manera de ser, en su manera de expresar, en su manera de caminar. Usted que no ha querido hacer la diferencia en este mundo. Usted, iglesia, es con usted que hoy estamos hablando. ¿O es usted de aquellos que han formado una doctrina? ¿O es uno de usted es uno de aquellos que han formado sus propios reglamentos, sus propios estatutos? Como aquellos que dicen que usted no puede perder la salvación. Como aquellos que dicen que Dios ya murió, que Jesús le dio la salvación y que esa salvación no se puede perder. Claro que sí se puede perder de su vida. Su vida sí puede perder la salvación. ¿O querrá quedarse usted del arrebatamiento? Ese es su deseo. Ese es su anhelo. Padres, inculquemos a los hijos. Hijos, ya no es tiempo de vivir una iglesia, un tiempo desapercibido. Es tiempo que la iglesia viva apercibida, que olfatee, que perciba ese arrebatamiento, ese traslado de la iglesia hacia las bodas del Cordero, a donde la iglesia está invitada, la que hoy es la novia. En aquel día será la esposa. Por eso Dios hizo énfasis entre el matrimonio y la iglesia. Es ahí donde la iglesia está invitada a las bodas del Cordero. Entre tanto que la iglesia esté en las bodas del Cordero, gozándose, deleitándose en las bodas con Jesús, en la gran cena de las bodas del Cordero, en esta tierra habrá una humanidad en sufrimiento, en dolor, en desesperación. Todos aquellos que nunca quisieron aceptar, no quisieron reconocer a Jesús como su único y suficiente Salvador de sus vidas, de sus almas. Juntamente con aquellos que vivieron
durante años, determinado tiempo, dentro de una congregación, perteneciendo a X o Y denominación evangélica, pero que lamentablemente vivieron con vestiduras manchadas, con vestiduras con arrugas, y aconteció el arrebatamiento y se quedaron a la gran tribulación. No ha habido, no hemos pasado, ni estamos pasando, ni pasaremos sufrimiento que va a haber en la gran tribulación. Hoy vivimos tiempos de tribulación, pero en aquel día es llamado la gran tribulación, el gran dolor, el gran sufrimiento, la gran desesperación, donde ya no habrá nada ni nadie. Saldrán algunos de la gran tribulación, como lo dice Apocalipsis, que ellos mismos tendrán que lavar sus vestiduras. Pero ojo, está para el pueblo de Israel. Y estos que miras ahí, ¿de dónde salieron? ¿De dónde son? Estos son los que lavaron sus vestiduras en la gran tribulación. No se confíe, iglesia. Salga de ese estado en el cual ha caído durante tiempos, durante días. Es necesario que pensemos y meditemos para que vayamos a gozarnos. Le dejo ese tema para que usted lo vea, lo oiga cuantas veces usted quiera oírlo. Vaya a la página de YouTube como Pastor Víctor Montes y ahí va a encontrar los temas, ahí va a encontrar este tema, cómo mantenerse la iglesia sin mancha y arruga. Este es un tema de salvación y para salvación. Y usted puede verlo y oírlo cuantas veces usted quiera para mantenerse alerta, alerta, alerta sobre el arrebatamiento de la iglesia. Por eso Dios demanda a la iglesia que se despierte de ese sueño espiritual, que se levante dentro de los muertos espirituales. Por eso, iglesia amada, es que Dios nos está hablando y nos está percatando, porque Dios nos ama tanto. Depende de usted, depende de mí. El mundo no quiere dejar en lo que está enrolado. Pero usted tiene que dejar en lo que se ha enrolado y le ha causado manchas y arrugas a su vestidura. Medítelo, piénselo. Usted tiene una doble o una libre, decisión. Usted tiene una libre decisión. Usted tiene un libre albedrío. Nadie puede forzar a nadie. Nadie puede obligar a nadie. Es usted quien toma la decisión de seguir siendo la iglesia, que en su vestidura no haya mancha ni arruga. O si el día de mañana usted va a permitir que su vestidura sea manchada. Usted es el que decide continuar con su vestidura manchada y con arruga, o usted es el que decide quitar esas manchas
y esas arrugas de su vestidura. Es usted. El que va a ser arrebatado es usted. El que va a ser arrebatado es él, es ella, en la iglesia. El que se pueda quedar o el que se va a quedar es usted. Es él, es ella. Con su propio gusto, con su propia determinación, con su propia decisión, con sus propios pensamientos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Martes, si Dios nos permite la vida.